Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Díaz y mi grupo está conformado por Luisa María Arango, María Fernanda Silva y Alexandra Molina. A nosotros nos correspondió el tema de pérdidas de energía debido a accesorios. Bueno, en primer lugar tenemos el número de Reynolds. Este es un número adimensional, lo que quiere decir que no tiene unidades de medida y sirve para determinar qué tipo de flujo tiene un fluido. Dentro de los tipos de flujo encontramos tres. El primero es el flujo laminar, que son flujos con número de Reynolds bajos, menores a los 2100. Son flujos lentos y suaves. Encontramos el flujo de transición, el cual es un flujo neutro, el cual se encuentra entre un número de Reynolds entre los 2100 a los 4000. Y por último tenemos un flujo turbulento, los cuales son flujos con número de Reynolds elevados, mayores a los 4000 y son flujos rápidos e irregulares. Bueno, aquí vemos los tipos de flujo, observamos un esquema del flujo laminar, el cual pues lo vemos que es suave y pues, lento y va como siempre al mismo nivel. Por otro lado vemos el turbulento, el cual es irregular y pues vemos que va en varias direcciones. Bueno, el comportamiento de un fluido, en particular en lo que refiere a pérdidas de energía, depende de que el flujo sea laminar o turbulento. Bueno, para el cálculo de el número de Reynolds, tenemos que pues el número de Reynolds es un número adimensional, como ya lo mencionamos anteriormente, y se halla multiplicando la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad cinemática. Bueno, para analizar las pérdidas de energía se debe utilizar o es necesario utilizar el número de Reynolds, el cual caracteriza o determina la naturaleza de los flujos, como lo mencionamos anteriormente. El comportamiento del fluido en lo que refiere a pérdidas de energía depende de que el flujo sea laminar o turbulento. Las pérdidas por fricción ocurren conforme al fluido circula por tramos rectos en ductos y tuberías, y estas pérdidas provocan que la presión disminuya a lo largo de la tubería e incrementen la potencia que una bomba debe transmitir al fluido constantemente. Conforme el fluido fluye a lo largo del tramo de la tubería, manguera o tubo, o el sistema como tal, su presión disminuye debido a la pérdida de energía por la fricción que se crea en la interacción del fluido con la pared estacionaria y la turbulencia interna. Las pérdidas por fricción se presentan porque al estar el fluido en movimiento habrá una resistencia que se opone a este movimiento, convirtiendo parte de la energía del sistema en energía térmica que se disipa a través de las paredes de la tubería por la que circula el fluido. Bueno, tenemos acá el factor del flujo laminar que se halla dividiendo 64 sobre el número de Reynolds. Y acá tenemos otro cálculo para el número de Reynolds, donde tenemos que se puede hallar con la densidad del fluido multiplicando la velocidad característica del fluido por el diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido o la longitud del sistema, y esto se divide en la viscosidad dinámica. Expansión súbita. En el momento en que un fluido atraviesa un conducto pequeño a uno más amplio por medio de una expansión súbita, su velocidad se reduce de forma repentina, provocando lo que se conoce como una turbulencia, lo cual en su momento presenta una pérdida de energía, como se puede encontrar en la figura. Esto concluido que el valor del coeficiente de carencia K es dado por medio de los tamaños de los dos conductos y la velocidad del flujo. Teniendo en cuenta la corriente del flujo, es posible determinar los valores de K por medio de la ecuación. K es igual a 1 menos a 1 sobre A2 a la 2. Eso es igual a 1 menos de 1 sobre D2 a la 2 y todo el paréntesis elevado a la 2. Eso lo podemos encontrar en la gráfica. Forma gráfica para obtener K en expansión súbita. Forma tabular para obtener K en expansión súbita. Expansión gradual.
La posibilidad de que el movimiento de un fluido en una tubería pequeña a otra más grande sea menos repentino que la que se logra por medio de los lados afilados, la carencia de energía se ve afectada de forma negativa, es decir, que disminuye. Por lo tanto, a medida de que se reduce el ángulo del cono, disminuye el tamaño de la zona de separación y cantidad de turbulencia. La pérdida de energía por una expansión gradual se calcula por medio de la ecuación HL es igual a K, entre paréntesis, B1 a la 2 sobre 2G. La pérdida de energía obtenida mediante la ecuación no contempla las pérdidas por fricción en la superficie de la transición. Por lo tanto, conforme se ve reducido el ángulo del cono, la longitud de la transición aumenta y la fricción con la pared se vuelve significativa, donde BI es igual a la velocidad del flujo de tubería pequeña antes de la expansión y la magnitud de K depende del diámetro de D2 sobre D1 como el ángulo del cono. En la tabla se pueden observar varios valores del ángulo y del diámetro 2 sobre diámetro 1. Coeficiente de resistencia para expansión gradual. El tema que a mí me correspondió fue cálculos de pérdidas menores para válvulas y acoplamientos. Se le denominan pérdidas menores a los componentes adicionales como lo son válvulas, codos, conexiones, entre otros. Para su cálculo usamos el coeficiente de resistencia. Este dice que las pérdidas de energía son proporcionales a la carga de velocidad del fluido. Conforme el fluido pasa por la válvula, cualquier contracción de la sección del flujo. Para calcularlo usamos la siguiente fórmula, donde HL es la pérdida menor, K es el coeficiente de resistencia, B es la velocidad del flujo, la velocidad promedio del flujo. Un método común para determinar las pérdidas de carga a través de un accesorio es por medio del coeficiente de pérdida, también conocido como coeficiente de resistencia. Para eso utilizamos esta fórmula. En las pérdidas de salida tenemos en cuenta cuando el flujo va por una tubería e ingresa a un tanque. Este flujo va con cierta velocidad en la tubería y cuando ingresa va a disminuir casi al 0%, teniendo en cuenta el volumen del tanque. No tenemos en esta oportunidad la forma de la tubería como está ingresando al tanque, puede ser recta, redonda, en fin, tenemos que siempre el K va a ser igual. El K es el coeficiente de resistencia. En esta oportunidad, según la ecuación de Darcy, nos indica que la pérdida menor es igual al K por la velocidad a la 2 dividido 2 en gravedad. Como indicamos que el K es igual y no tenemos en cuenta la forma de la tubería, el K siempre va a ser igual a 1. Reemplazándola en la forma, nos indica que el K, nos indica que la pérdida menor es igual a 1 por la velocidad a la 2 sobre 2 a la gravedad. Listo, en esta oportunidad las pérdidas de energía en la entrada es un caso especial, ya que el flujo tendrá que pasar de un contenedor o un recipiente grande a un conducto en comparación más pequeño. Tenemos que el fluido en este contenedor tiene una velocidad casi despreciable y tendrá que pasar a su velocidad en el conducto. La facilidad con que este flujo tenga su aceleración va a ser igual a la pérdida de energía, ¿de acuerdo? En esta oportunidad sí se tiene en cuenta la geometría del conducto, ya que con esta se puede hallar el coeficiente de resistencia. En esta oportunidad tenemos diferentes figuras geométricas, tenemos la figura reentrante, tenemos borde ausado, es decir, más puntiagudo, tenemos un borde más redondo, semirredondo. Estas figuras geométricas para hallar el coeficiente es igual al radio dividido el diámetro.
Con esto podemos hallar el coeficiente. Igualmente les voy a dejar una tablita aquí para que podamos hacer, comparar el. También hallamos que según la ecuación dice que la pérdida de energía va a ser igual al coeficiente por la velocidad de 2 a la 2 sobre 2 a la gravedad. Se considera que la velocidad 2 es la velocidad que se tiene dentro del conducto. Bueno, respecto al artículo que nos correspondió el de mecánica de fluidos ambiental en la ingeniería hidráulica. Entonces, pues en el artículo nos muestran que la mecánica de fluidos ambientales abarca los estudios científicos ampliamente relacionados con los sistemas de fluidos naturales de nuestro planeta, es decir, ciclos de aire y ciclos de agua o estos sistemas, y trae desafíos y soluciones que son relevantes para la ingeniería hidráulica en general. El artículo que nos tocó estudiar fue la mecánica de fluidos en la ingeniería hidráulica. Tengamos en cuenta que la mecánica de fluidos no solo trabaja los fluidos que están en estado líquido, sino también los gaseosos, como en esta oportunidad en el ambiente es el aire. Nosotros como mecánica de fluidos podemos estudiarlos ya sea en espacios abiertos, en el mar, océano, ríos, estando en movimiento o estando en estado de reposo. Tenemos también que los podemos estudiar en pequeñas porciones o en pequeños recipientes como son los conductos, recipientes o contenedores. Desde el principio del artículo nos resaltó la importancia del trabajo que realizan los ingenieros hidráulicos, como siempre están como a la par de los desarrollos científicos que se van realizando, para de esa manera ir suministrando agua a las comunidades, proteger a las mismas sociedades o comunidades de desastres que se puedan presentar por el agua.